Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Los últimos de la lista. Un podcast original de As Audio y Podium Podcast. Un día muy especial para la selección. Es el día que anunciamos los 24. Cuando Luis Enrique realizó la convocatoria para la Eurocopa, dejó 2 fichas vacantes. Y por último, Javier Aznar y Enrique Ballester son los últimos de la lista. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal, Javier? Pues muy bien, viviendo la magia de la Eurocopa, completado este primer fin de semana. Quizá de menos a más, diría yo, porque hemos acabado en todo lo alto, ¿no? Con este final trepidante del Países Bajos-Ucrania, que ha estado muy bien. Sí, ha sido un partido para cerrar el día muy emocionante, inesperadamente emocionante. A mí me ha parecido un partido de lo más divertido. Pero si quieres, empecemos con el Inglaterra-Croacia. ¿Cómo lo has vivido? Pues tenía bastantes expectativas, ya te dije el día anterior que tenía ganas de este partido y ha arrancado muy bien, pero luego se ha caído muy pronto, ¿no? Ha sido un poco decepcionante. Ha habido cosas que me han gustado, ese homenaje de Foden a Gascoigne con el pelo rubio teñido, que no sé si ha sido homenaje a Gascoigne, pero en mi cabeza... Sí. Él lo puso otro día en Instagram, en unas stories. Decía Euro 96 vibes, ¿no? Como ese pequeño homenaje a Gatza. Pero igual ni había nacido Foden, ¿no? En 96 debía ser un enano. Pero guay, están bien esos guiños siempre, ¿no? Al pasado. Y también me ha gustado esa sombra, ¿no? Esa separación de sombra y sol que se hacía en la tribuna del estadio, que casi no veías cuando jugaban por la sombra, que es muy de Eurocopa, muy de Mundial, eso, ¿no? Con estos horarios casi al mediodía, ya con el verano llegando, asomando ahí a la vuelta de la esquina, es muy de Eurocopa eso, ¿no? Y luego el partido es verdad que no ha estado a la altura de la expectativa, es la verdad, porque ha empezado muy bien Inglaterra, muy bien el Foden, muy activo, pero después como que se ha caído, se ha derrumbado el partido a partir del Ecuador el primer tiempo. Sí, me queda con ganas de más, pero pensando en lo que comentas de lo del el ver el campo con sol y sombra, siempre me pregunto si no se puede hacer algo para a mí me gusta por eso, porque es un poco, le da ese toque de toda la vida, ¿no? Pero que siempre lo pienso y digo, porque a veces se ve muy mal. Sí. No sé si habrá algún avance para evitar eso, porque a veces distrae muchísimo también pasado en la liga y lo pienso a menudo. En un año hemos conseguido vacunas para el COVID, pero no, todavía no hay solución al sol y la sombra en la imagen. Yo siempre sospechaba, como persona que tiendo a la vagancia un poco, si los jugadores, cuando están jugando, buscan la sombra a propósito, ¿no? Y recuerdo una anécdota de Lediakov, el ruso aquel que juega en el Sporting de Gijón, no sé si te acuerdas de él. Perfectamente. Que era un futbolista de mucha clase también, creo que jugó la Eurocopa en el 96, si no recuerdo mal. Pues una anécdota de un partido que sorprendió porque se pasó el segundo tiempo pegado a la banda izquierda, cambió de banda y sorprendió bastante, ¿no? A los periodistas. Y en la rueda de prensa, después del partido, le preguntaron al entrenador del Sporting, que era Vicente Cantatore, otro clásico, y Vicente Cantatore desmitificó el supuesto movimiento táctico crucial en el partido y contó que simplemente que Lediakov era tan vago como cualquiera de nosotros y se había pasado el segundo tiempo escorado a la izquierda porque ahí daba la sombra del campo. O sea, me parece maravilloso y como a veces nos imaginamos cosas en el fútbol que realmente son mucho más simples, ¿no? de lo que imaginamos nosotros. Ese movimiento de jugar en la sombra para evitar el sol también creo que lo hacía Jika Hagi, el rumano que era de mis jugadores favoritos del Real Madrid en mi infancia. Y una anécdota que me encanta de Lediakov, no sé si también recuerdas que había otro ruso que tuvo mucho éxito en los 90, que era Onopko, que jugó en el Oviedo. Claro. Y que era calvo y que tenía como clase así jugando en la defensa. Y recuerdo, lo comenté un día con Pepe Brasín, otro periodista que tiene un podcast muy recomendable, y le contaba esta anécdota hablando con él que me encanta, que era, por lo visto, Onopko, cuando llega a jugar al Oviedo,
Me acuerdo perfectamente de leer una nota de prensa, una noticia en El País, y decía: Onozko tuvo la ocurrencia de insinuar que le encantaría vivir en Gijón, lo más cerca posible de su excompañero en el Spartak, el exportinguista Igor Lediakov. Un portavoz del Oviedo se apresuró a vaticinar que será del todo imposible atender la petición. Dice: preguntar en Oviedo la posibilidad de fijar la residencia en Gijón está considerado como una ocurrencia de mal gusto. Lediakov tendrá estas navidades a varios excompañeros como Radchenko y Popov del Racing Santander invitados en su casa de Gijón. Se da por seguro que Onozko ya se habrá excusado. Así acababa la noticia. Y me encanta esa... Sí, no es la mejor manera, no es la mejor manera de empezar. Pero hombre, has mentado a Radchenko también. Y Radchenko, que era en Instagram ahora de vez en cuando, he visto fotos de él con vegetales gigantes, ¿no? Y con sandías y con cosas así. Me parece que estaba muy centrado en la huerta ahora mismo. Radchenko también, vaya delantero. Yo, vamos... Además, todos esos rusos jugaban en el Racing y sus hijos y demás iban a mi colegio. Y además porque estaba pegado al campo. Entonces, y eran vecinos de mis amigos todos, y yo tengo muchos recuerdos con todos, con Radchenko, Popov, Zigmantovich, muy míticos. Y bueno, el Sporting de Tuba, Cherisev, que luego ahora su hijo está jugando ahora la Eurocopa con Rusia. Sí, el otro día. Ayer le dimos jugando por ahí. Y luego pasamos al Austria-Macedonia, si te parece. Sí, porque Inglaterra, la verdad, ya tendremos tiempo de hablar de ellos. Y de ilusionarnos con ella, incluso de ver algún fogonazo más de nuestro querido Modric. Pero de Austria, yo tenía ganas de ver a Álava, ¿no? Para empezar, hay 4 cosas que creo que nunca me voy a acostumbrar a decir jamás. Álava en vez de Álava, lo de Países Bajos en vez de Holanda, Macedonia del Norte tampoco, que me da igual que sea un problema diplomático. Creo que esas 3 cosas nunca las voy a decir del todo bien. Y Álava, como se tiene que decir, se supone, ha hecho un partidazo, ¿no? Sí, yo lo he visto muy sobrado. Lo he visto en plan, o sea, como que gobernaba el partido, gobernaba su equipo sobre todo. El típico chaval que ves en un torneo de 24 horas de futbito en el pueblo, ¿no? que es el bueno del pueblo y todo el mundo lo sabe y juega de todo, ¿no? Sí, no se fía mucho de sus amigos, entonces ya va a pedirle al portero para sacar la pelota jugada, pero cuando su equipo necesita atacar, también se va al ataque, ¿no? Y ha sido un poco así. El 2-1, de hecho, ha sido una rosca de Álava que se ha incorporado a posiciones ofensivas y luego automáticamente ha vuelto atrás. Pero me ha gustado Arnautovic. O sea, el impacto que ha tenido en el partido desde que ha salido ha sido por fin un poco de rock and roll después del Inglaterra-Croacia que me ha dejado un poco medio adormilado. Me ha despertado Arnautovic, ¿no? Ahí con mucha personalidad, ha salido, ha agitado el partido, ha marcado, se ha encarado con los rivales, se ha encarado con sus compañeros o con alguno también, han ido a pegarle luego, ha sido lo mejor. O sea, aquí podemos hablar de ser un flipao. O sea, mola que también que haya futbolistas flipaos, porque todos hemos tenido compañeros flipaos, creo, ¿no? No sé si tú has tenido alguno también ahí, algún hijo de ruso en tu colegio. No lo sé. Pero yo creo que es uno de los mayores peligros que nos acechan como futbolistas o como personas, es ser un flipado, porque Arnautovic lo puede hacer, ¿no? O sea, o Ibrahimovic lo puede hacer. Yo me acuerdo que quizá el mayor flipado que he visto yo compitiendo era Paulo Roberto, no sé si recuerdas, el jugador de fútbol sala que jugaba en el Pozo de Murcia. Ese era... Que se nacionalizó español. Sí, era súper flipado. O sea, era un espectáculo. Me encantaba. Pero los mortales no podemos permitirnos eso. O sea, tenemos que tener los pies en la tierra, y ese es mi tipo de consejo con los flipados. Un poco, sí. Recuerda que no vale. Yo tenía un compañero que se llamaba Javi, que era igual de flipado que todos estos, pero no era tan bueno como para ser tan flipado, ¿no? Y cuando entraba en modo flipado ya se pensaba que podía regatear a 6 contrarios, pensaba que podía atravesar cuerpos. O sea, era tan así que recuerdo celebrar algún gol con él y volver al centro del campo diciéndole: Javi, por favor, ahora no te flipes, por favor. No te flipes. O sea, y esto de ser un flipado por lo que sea, lo hemos visto con Macedonia, que no cae muy bien, o sea, no sienta muy bien en los rivales esto de ser un flipado, sí. ¿No? De meter un gol y encararte con el portero, con un defensa.
con mi amigo Javi nos pasaba de vez en cuando, ¿no? Sobre todo fuera de casa. Recuerdo, voy a contar rápidamente, recuerdo un partido que ganamos fuera de casa a última hora y en un pueblo aquí de Castellón, y a Javi no se le ocurrió mejor idea que cuestionar, digamos, a gritos en sentido amplio el grado de modernidad y de civismo de los habitantes de aquel pueblo, ¿vale? Como que nosotros somos de Castellón, o sea, era como si fuéramos de Nueva York o de Londres, ¿no? Que no deja de ser gracioso, ¿no? Acusar a alguien de ser de pueblo siendo de Castellón. Pero el caso que ellos, para demostrar que no eran unos gañanes, pues lo tiraron al suelo y lo empezaron a pegar, que es una cosa que no compartimos, pero que pasaba mucho en algunos campos de fútbol de los 90, ¿no? Ahí sacamos a Javi en volandas como pudimos, lo llevamos al vestuario y una vez que ya estábamos medio seguros, sabíamos que habíamos cerrado por dentro ya y habían dejado de aporrear la puerta, sabíamos que nuestros padres habían llamado a la Guardia Civil, pues Javi, que yo pensaba que había aprendido algún tipo de lección y empezaría a ser Javi el humilde, pues se miró un poco los codos, los brazos, sacó su media sonrisa y dijo, me he parado todas las patadas. O sea, será Javi, y viendo a Arnautovic lo he visto ahí. O sea, sí. Hace 15 años que no sé nada de Javi, pero me lo he imaginado que igual es Arnautovic, ha cambiado de nombre, no, se ha mudado de país y quizás sea él ahora mismo. Estoy de acuerdo que si te llamas Arnautovic o Paulo Roberto o Georgino Wijnaldum, puedes ser un flipado, pero si te llamas Javi y pues no, y eres un futbolista amateur, puedes acabar como acabas, pues en el suelo, ¿no? Pues sí, suele ocurrir. Sí, sí. Además, Arnautovic en la escala de flipados está bastante alto porque además tiene su propia marca de vodka, he leído, y una variante de ginebra premium. O sea, Arnautovic, si se va de fiesta, puede decir lo mismo que nosotros con los partidos de la Eurocopa en casa, que decir que es por trabajo, tiene la justificación perfecta para beber, igual que nosotros para ver fútbol todos los días. Y además puedo decir, estas las pago yo todas las copas, y ser verdad, ¿no? Y que encima repercuta para bien en su bolsillo esa jugada. Luego hemos visto el Ucrania-Holanda, que como decíamos al principio, ha sido el partido quizá más animado, con dos selecciones muy gustonas. Se han dado mucho juego y muy alegre como han jugado, inconscientes por momentos, pero me lo he pasado fenomenal viéndolo. Sí, parecía por ratos un partido de cuartos ya, ¿no? Que al final que se desparrama el partido, una prórroga casi, ¿no? Al final. Ha sido el típico partido, yo como excronista de partidos de fútbol, me ha hecho gracia ver a Santi Jiménez en Twitter que ha hecho ese lamento típico de una crónica que tenía cerrada ya prácticamente con el 2-0, pues al aire, ¿no? Partido revienta crónicas 100%, que incluso ya cuando a lo mejor había rectificado ya la entradilla con el empate, va y marca el tercero Países Bajos ya para terminar de fastidiarle la noche, ¿no? Pero bueno, me ha gustado el partido, y además como zurdito mentiroso que un día fui, los dos goles de Ucrania son dos rosquitas de zurda, muy de zurditos, ¿no? El centro de Malinowski en el 2-2 y el golazo sobre todo de Yarmolenko antes, que yo recuerdo que prometía mucho Yarmolenko, ¿no? Que le llamaban el nuevo Shevchenko. Sí. Que eso, antes has hecho mención a Jika Hagi, y a Jika Hagi, mira que fue bueno Jika Hagi, fue buenísimo. Pero creo que le llamaban el Maradona de los Cárpatos, si no recuerdo mal. Sí, absolutamente, totalmente verídico. Y esas etiquetas yo creo que te crujen ya de entrada, ¿no? O sea, ser el nuevo Shevchenko, ser el nuevo Maradona. Había Maradona, cuando yo era pequeño había Maradonas de todos los sitios, ¿no? Los Maradonas del Atlas, el Maradona del Atlas. A Diego Capel también, con el nuevo Messi, eso ya lo fundió, yo creo, ¿no? O sea, no sienta nada bien. O sea, y al final ya... Te arruina al final nada. Ya se usa como un poco peyorativo, ¿no? O sea, cuando te flipabas un poco, como mi amigo Javi, ¿no? Jugando o en la placeta, intentabas hacer algo y no te salía, sí, o te caías, ya te decía, Maradona, ¿dónde vas? Maradona, sí. ¿Qué te crees que es, no? Y eso, claro, Yarmolenko, imagino que en Ucrania, con lo que fue Shevchenko, que ahora es el seleccionador, esa etiqueta son de las que cuesta estar a la altura o cuesta quitártelas de encima. Y hablando de flipados y de
promesas que se quedan ahí, que sí, que sí, no. El que me está sorprendiendo para bien es Memphis Depay, que tuvo ahí un fichaje fulgurante por el Manchester United, fracasó bastante y además hizo varias declaraciones muchas veces de voy a ganar el Balón de Oro y demás, un poco así, que esas que también te fulminan tu carrera. Y luego ha logrado tener ahí un despegue potente con el Lyon y ahora dicen que está a punto de fichar por el Barça. A mí siempre me sorprende esa forma que tiene de que parece que no lleva espinilleras. Eso siempre me llama muchísimo la atención. Y cuando nosotros además, no sé si tú también supongo que pasaste por esa época, pero yo me acuerdo que jugaba con espinilleras y con tobilleras incorporadas, que era horrible eso. Me obligaban a jugar con eso. Lo de las tobilleras es un poco también influencia Jika Hagi, que vuelve hoy una y otra vez, que las llevaba por fuera, sí. Por fuera de las calzas, de las medias. Pero sí, parecía que... Ahora lo piensas y nos poníamos tantas cosas ahí que era un poco como que perdías naturalidad, ¿no? Pata de elefante, sí, pata de elefante. Era muy... Además, no entrenabas con eso, solo jugabas con eso los partidos y entonces era muy extraño. Sí, ahora... Y ahora de repente, nada, las espinilleras la llevan mínimas. Yo con lo que flipo ahora es con las botas. A mi hijo le compré unas botas que no tienen cordones. O sea... metes el pie y encaja perfectamente. Es así como elástico la lengüeta, la parte del empeine. O sea, tecnología 2, realidad 1, ¿no? Digamos, lo de sombra y el sol no podemos con ello, pero vacunas contra el COVID y botas sin cordones. Me parecen los dos grandes avances. Nosotros somos hijos de las Predator, ¿eh? Tampoco me impresiona unas zapatillas sin cordones, ¿eh? Nosotros hemos vivido que esas roscas para las faltas eran letales. Con las que tuve unas Predator blancas con las escamas esas negras, que es que la verdad es que nos la metían doblada con todo realmente. O sea, es una cosa... Pero bueno, siempre... Yo tuve esa época de abrazar toda la modernidad. Tuve unas Homa naranjas incluso también, tuve eso. Y luego ya mis últimos años ya volví a lo clásico. O sea, a Copa Mundial, botas negras, un poco como que me di cuenta a tiempo. Es extraño en mí. Hiciste una reconversión, ¿no? Abrazaste de repente el clasicismo y huiste de las falsas promesas de la modernidad, ¿no? Sí, me hice un viejo prematuro. O sea, me hice tan viejo prematuro que me retiré al poco tiempo. Además siempre lo cuento, que fue curioso porque yo fumaba en el instituto y eso, y dejé de jugar a fútbol y dejé de fumar a la vez. O sea, fue como, no sé, un acto de incoherencia absoluta. O sea, como no sé, pero fue sin pensarlo, ¿eh? Me salió así, las dos cosas. Pero bueno, no sé si yo a Arnautovic lo veo fumando, también igual hace esa, ¿no? De retirarse y entonces vende su empresa de vodka y de ginebra y deja de fumar, porque yo me lo imagino ahí tirando de pitillo. Y también y una reconversión al mundo más clásico, ¿no? También, efectivamente. Y hablando de roscas sí. Y rosquitas y zurdos mentirosos y looks un poco así de chulos, Ake probablemente está ya en el top de mejores looks de la Eurocopa, ¿eh? Me encanta esa especie de revival de Gullit. Me parece un jugador además que me divierte verlo y me gusta verle con la... Sí, de Guti, un poco el centro que ha metido en el 3-2, un poco también esa comba, ¿no? Que también le sabía meter Guti de vez en cuando, aunque no fuera su mayor virtud, evidentemente. Pero sí, capilarmente ha aportado mucho al juego y los que ya tenemos una edad nos hemos acordado de Gullit inmediatamente. Totalmente, vamos, por eso con esa selección del 88 de Holanda. Y por eso, de hecho, me gusta tanto decir Países Bajos en vez de Holanda, porque para mí Holanda del 88 es como esa gran selección que realmente nunca pude ver, nunca vi, pero me la contaban y veía unos goles repetidos de Van Basten y es como esos mitos, ¿no? Que incluso probablemente no sean tan buenos como en tu cabeza crees que eran, ¿no? Sí, eso es fundamental en el fútbol de antaño, no ver lo máximo posible. O sea,
con el gol de Van Basten aquel, ¿no? Que luego metió Benzema en el Sadar, una vez metió uno parecido. Pero bueno, lo vemos en bucle con alguna jugada más ahí, Gullit, Rijkaard y demás, y piensas qué buenos eran, y ya está. O sea, a lo mejor ves el partido ahora y dices, te aburres, el ritmo sería más lento a lo mejor, las cesiones al portero, esas cosas, dices, es mejor no verlas. Sí. O sea, yo tengo una teoría, recuerdo hace poco que nos tocó escribir de la Premier, ¿no? De los 90, y digo, ¿por qué nos flipaba tanto la Premier de los 90? Pues porque no la veíamos, o porque veíamos muy poco, un partido como mucho que hacía el Plus los sábados, pero era una construcción de que tú leías en el Don Balón o leías en el As, esos nombres, Alan Shearer o Robbie Fowler, ¿cómo podían jugar mal esa gente? Steve McManaman, o sea, eran buenísimos sí o sí, no había... Mathieu Letizier, ¿cómo iba a jugar mal alguien que se llame Mathieu Letizier? Y hemos visto los mismos vídeos siempre, ¿no? Y es verdad. Sí, pero claro, es un poco la teoría del iceberg, ¿no? Que decía Hemingway, de tú ves una parte y el resto te lo imaginas tú en tu cabeza, te pones tú el resto, ¿no? Por crear, sí. ¿No? Y pasaba un poco eso, tú veías los resúmenes, yo siempre lo digo, que un amigo, yo siempre presumo que descubría a Robben, ¿no? A Robben dije, este tío es buenísimo, porque claro, a mí solo veía los goles en el tercer tiempo y claro, siempre que salía Robben hacía cosas buenas, claro. Porque si no, de otra forma nunca hubiera salido. A mí me pasó eso con Cassano en un fiebre de fútbol que apareció de repente y iba segundo de BUP, me acuerdo. O el gol que mete con el Bari que le marca el Inter, que se la lleva ahí de espuela, y yo celebrándolo un lunes por la noche en casa solo, mi madre mirándome como diciendo este chico qué hace, y al día siguiente a mi compañero de pupitre no me acordaba bien del nombre, ¿no? Y le apunté en una libreta ahí, me ha puesto que en 10 años será Balón de Oro, y puse Casaro, no me acordaba muy bien del nombre, y tuve ese enamoramiento de esa jugada, ¿no? Y entonces construías un poco me pasó con Michael Owen también, Michael Owen lo descubrí sin haberlo visto, porque yo era fan de Robbie Fowler por el Championship Manager, y un amigo de mis padres se fue a Liverpool y le pedí la camiseta de Fowler, se confundió y vino con la de Michael Owen cuando iba al 18, Michael Owen, que apenas acababa de debutar, y entonces justo en ese verano fue el Mundial del 98 y Michael Owen marcó aquel gol contra Argentina, y como yo iba con la camiseta por ahí, la gente decía, hostia, este tío ya sabía que Michael Owen era muy bueno. Yo realmente ni siquiera había pedido su camiseta, había pedido la de Robbie Fowler, que realmente era mi ídolo. Eras el Monchi de Castellón, ¿no? Como decían el nuevo Shevchenko, el nuevo Monchi. El nuevo Monchi. Pero el nuevo Monchi cuando lo imitaban en el ataque y eso, quizá. Y luego hay una variante de esto, que esto lo grabamos sin mucha documentación, ¿no? Entonces ahora estamos hablando de memoria, de partidos, de jugadores, que un día meteremos la pata y alguien nos dirá, oye, que este jugador no es de Dinamarca, es de Turquía, o alguna cosa de esas, que eso también estoy muy en contra de cuando estás comiendo con alguien y a lo mejor hay un exfutbolista o un señor mayor que te cuenta una anécdota de un partido del año 72, de un Alavés Burgos, y siempre hay alguien que saca el móvil y empieza a buscar y corrige a esa persona. Le dice, no fue en Burgos, fue contra el Murcia y fue en el 76. Sí. Y tal. Y dices, ¿pero qué más da? Si la anécdota, si este hombre en su cabeza la tiene así, no, a veces la verdad no importa tanto para corregir esas cosas, ¿no? Y ahora que lo vemos todo, corremos un poco, primero, el riesgo de que es todo muy efímero, de que los ídolos duran un suspiro, duran 4 meses, y luego que podemos llegar a estar saturados, que a veces nos pasa un poco con el fútbol, ¿no? Que no hay margen para la sorpresa ni para que arraigue nada, y pasa con la música también, pasa con un montón de cosas realmente. Pero de todas formas, por ejemplo, en el fútbol, esto que comentas, lo pensaba hoy, me hace gracia cómo las modas son tan... se pegan con tanta facilidad en el mundo del fútbol, ¿no? Siempre me ha hecho gracia eso, de repente se pone de moda una celebración y lo ves en todo el mundo, se pone de moda un peinado y lo ves automáticamente en todo el mundo. Y ahora también los entrenadores, que parece una tontería, pero que tú crees que los entrenadores toman decisiones siempre muy
en mi cabeza siempre son muy sesudas y que analizan todo al detalle, y de repente han empezado a usar Conte el 5-3-2 y ahora todo el mundo lo usa, pero incluso la Holanda, que de hecho encargaron una avioneta que ha salido estos días publicado, sobrevolando el campo de entrenamiento para que, por favor, vuelva al 4-3-3 holandés clásico. Incluso Koeman también reniega de él. Ahora todo se ha puesto de moda a raíz de un poco del éxito de Conte y demás. Oye, que tiene mucho mérito, que a lo mejor tiene esa fama de sargento, pero no se le valora igual que a otros sus innovaciones tácticas. Pero me hace gracia de repente cómo todo el mundo lo copia al momento. Sí, y es un poco cíclico, ¿no? Porque lo de jugar con 3 centrales y demás, en los 80 también fue como un arma contra el 4-4-2 y luego se impuso la siguiente. Totalmente. Pero a mí me gusta pensar que a lo mejor Conte empezó a jugar por eso, por la sombra del estadio, que a lo mejor había un carrilero que llegaba a la sombra a una parte y dijo, yo no quiero estar tan atrás, quiero subir un poco más, ¿no? Que quizá... No le pega a Conte tener muchos jugadores en su equipo que sean de esos que prefieren jugar en la sombra que en el sol. Algo me dice que no es muy de esos. Y antes de despedirnos y demás, no quería dejar la oportunidad de hacer una pequeña previa para calentar motores e ilusionarnos del España-Suecia, que tengo ganas de que ya llegue mañana para verlo. Y quería compartir contigo tus primeras impresiones. Para empezar, por ejemplo, ¿qué jugador de la selección tienes más esperanzas puestas en él o más ganas de verle en acción? ¿Con qué jugador te estás ilusionando o motivando? Vaya, pregunta trampa, ¿eh? Esto es una pregunta trampa. Es totalmente improvisada, pero es que no. Lo estaba pensando yo ahora. Espero que no aparezca. El otro día vi en Twitter que alguien, no recuerdo el usuario y lo lamento, que alguien tuiteaba que no apareciera Manolo el del trombo con lo de las vacunas, ¿no? O sea, eso ya sería un avance. Y otro pedía que tuviéramos cuidado con los efectos secundarios de las vacunas, porque a lo mejor, y ponía que a lo mejor ahora De Gea empezaba a parar penaltis, que Morata metía goles y el VAR no los anulaba por estar en fuera de juego, que Jordi Alba ayudaba a un rival que se había caído en el césped. Me hizo gracia esas cosas. Igual tenemos que hacer una sección de tweets o de memes, o como hacemos ahora, robarlos simplemente sin nombrarlos. Con España, de momento, he visto un kit de animación que vendían por ahí, que aparte de pues, la lógica bandera, una bufanda, esas cosas, incluía una pelota antiestrés. Una pelota antiestrés con los colores de la bandera nacional para ver los partidos. Y me parece que está bien pensado. ¿Te parece apropiado? Sí. De todas maneras, pese a que llegamos como llegamos, que estas semanas previas quizá no han sido las mejores, creo que España es mejor equipo que Suecia. Tiene mejores futbolistas, tiene mejor entrenador. Y yo soy optimista de cara sobre todo a la fase de grupos. Luego pues ya veremos, dependeremos de los cruces, de cómo va evolucionando el campeonato, pero me dices un futbolista y me cuesta decir, va a ser la Eurocopa de este jugador de España. Ya, no, es que por ejemplo hay algo que, hablando con amigos, hay un comentario muy recurrente y que dicen que quizá es una de las selecciones con la que estamos menos familiarizados con varios jugadores, quizá porque ya muchos juegan fuera, quizá porque, pues, por cuestiones de que ha habido lesiones y demás, no sabemos de memoria el 11 de la selección, no sabemos cuál es la alineación que mañana saldrá sí o sí, no sabemos quiénes son los indiscutibles. Sí, porque tú ves la temporada, ves el año y dices Gerard Moreno. Gerard Moreno ha hecho un temporadón tremendo, pero el otro día fue suplente, por ejemplo. Sí. Por eso. Y además, y luego hay jugadores que no dejan de ser un poco incógnita. Por ejemplo, Pedri. No sé, creo que es un jugadorazo, me parece que, como decía, eso lo decía creo que Cruyff, ¿no? De que jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar al fútbol jugar al fútbol es muy fácil, pero jugar fácil al fútbol es lo más difícil que hay. Y Pedri hace eso. Pedri juega fácil, se entiende bien enseguida con mucha gente y no tiene afán de protagonismo, que eso me gusta en algunos futbolistas, que
no notas que él busca el foco, sino que quiere que los demás luzcan. Pero que no sé si quizá a veces es demasiado normal por la edad, pero que un poco guayanesco desaparece, no sé si es... Y como todo, tiene más facilidad y tú juegas mejor si tienes al lado a Messi generalmente, ¿no? Y tiene mucho mérito conseguir que a Messi le guste estar contigo al lado y demás, pero que son esos jugadores que a veces le veo y no sé todavía qué pensar. Y luego hay otros, pues Dani Olmo, por ejemplo. A mí me ha gustado mucho lo que le he visto, pero también creo que le he visto en circunstancias muy especiales, que no sé si es una visión un poco sesgada. Pero tengo eso, ciertas incógnitas y misterios con esta selección. Sí, es algo, lo tenemos todos. Pero bueno, mañana, hoy ya para nuestros oyentes, el lunes empiezan las respuestas. El otro día decían en la televisión, decían que Luis Enrique, si algo no tiene, es dudas. Y digo, qué miedo me da esa gente. Digo, la gente que no tiene dudas me produce terror. Y no lo digo por Luis Enrique, que a mí Luis Enrique no tengo nada contra él y me parece un muy buen entrenador, y creo que además tiene ese punto un poco destroyer que me hace gracia. Me cae simpático. Incluso yo, que soy muy madridista, siempre me ha parecido ahí ese punto, y en el Madrid me encantaba. Pero no sé qué va a pasar y tengo muchas ganas ya de empezar a que sepamos respuestas. Pues hablando de respuestas, no quiero que acabemos sin dar un par de respuestas muy rápidas, porque me ha escrito Pablo Juan Arena, el speaker, que también hace un podcast fenomenal ahora mismo sobre la guerra de García y de la Morena, pero dice que nos escuchó, que nos ha escuchado estos días, y nos quería hacer una matización con lo de los apellidos de Islandia, que es un tema muy importante que seguro que a todos nuestros oyentes le conviene saber. O sea, me dice que conviene saber que estuvimos hablando de Islandia bastante cuando no está en la Eurocopa. Claro, y seguiremos hablando. O sea, eso no es problema. Sí, por eso no es problema. Que la terminación son, me dice que efectivamente que significa hijo de, pero hay una peculiaridad con Islandia, que el hijo no toma el apellido del padre, sino el nombre del padre lo apellidizan, si se puede decir, existe esa palabra. O sea, por ejemplo, Matías Johnson, el hijo no es Johnson, entiendo, sino Mattiansson. Y es algo que me ha explotado la cabeza y que confirma mi teoría ayer, que es gente un poco rara, los islandeses. Y además me ha dicho que no hay hormigas en Islandia, que no hay hormigas porque, como es tierra volcánica y no sé qué, las hormigas pasan de volcanes. Son dos datos que considero fundamentales para cerrar el podcast de hoy. Un país sin hormigas y nosotros queriendo ser otros países, ¿verdad? Y estos no tienen hormigas. Fue en Islandia, ¿no? El famoso volcán, me acabo de acordar, el flashback aquel de que paró el tráfico aéreo y fue el partido del Inter de Milán-Barça, ¿no? Que estuvo a punto de la Champions, de cancelarse y demás. Fue ese, que era de un nombre impronunciable de 70 dígitos, ¿no? Sí. ¿Ves? Como todo nos lleva a Islandia al final. Lo que tiene mucho mérito, sí. Pues nada, Enrique, me lo he pasado fenomenal. Una noche más, un día más de la Eurocopa, con ganas ya de que empecemos a ver nuevas selecciones y que esto vaya cogiendo ritmo y velocidad y los partidos se vayan soltando y vamos viendo más goles y más cositas, ¿no? Se vienen cositas, como se dice ahora. Se vienen cositas y te vas a Sevilla, así que mañana nos cuentas cómo ha ido por ahí in situ. Os contaré. Bueno, ¿sabes qué? Es que me acabo de acordar, me hace mucha gracia. Un amigo de mi padre dice in situ para todo, sin ningún tipo de criterio. Dice in situ absolutamente. un poco como yo ahora. No, pero mucho más exagerado. Me planto ahí in situ en vez de enseguida. Me hace mucha gracia eso. Y mañana más y mejor continuaremos hablando de la Eurocopa y de Islandia. Son los dos motivos principales del podcast. Un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio y Podium Podcast, con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora.